Buenas tardes. La reacción tanto de la ministra de Educación como el ministro de Cultura en su apreciación de renunciar al gabinete ministerial a causa de estas pérdidas, de estas 20 muertes a nivel nacional que lamentablemente se han registrado. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? En primer lugar, deplorar la pérdida de vidas humanas en medio de estos conflictos tan terribles que estamos viviendo. Los ministros se solidarizan con decisiones que evidentemente no competen a sus despachos, pero optan por el tema de renunciar para no verse involucrados seguramente en investigaciones posteriores. Sin embargo, las investigaciones solamente podrían comprenderlos si es que ellos hubieran participado de alguna manera en las decisiones para afrontar los conflictos. Por lo demás, esto suele ser una competencia que corresponde a la Fuerza Armada si es que hay un estado de emergencia y a la Policía Nacional, todos los cuales tienen sus protocolos para poder ejecutar el uso legítimo de la fuerza bajo determinado tipo de circunstancias. Justamente quiero incidir en la denuncia que ha puesto la representante de la Defensoría del Pueblo, la señora Eliana Rebollar. Ella ha puesto una denuncia penal porque se registraron 8 muertes en la ciudad de Ayacucho, ¿no?, en las últimas horas. Ella indica que al parecer el uso fue desproporcionado de las armas de fuego. Inclusive las tropas estaban rodeadas, tuvieron que actuar de esa manera porque iban a ingresar estos grupos de manifestantes al aeropuerto. Y en otra oportunidad también indica que lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros para poder controlar la situación. Esto en términos legales, ¿qué significa? Mire, nosotros tenemos una ley del uso legítimo de la fuerza del año 2010, que fue reglamentada el 14 al 15 de marzo del 2020, antes que comience el periodo de pandemia, precisamente para permitir que la Fuerza Armada entre a patrullar y a tomar control de todo el país en medio de la crisis de la pandemia. Para el uso legítimo de la fuerza hay que investigar qué cosa es lo que pasó. En principio, contra población civil no se pueden hacer ataques. Hay la posibilidad de usar determinado tipo de armamento bajo determinado tipo de condiciones. Lo que más se conoce son los protocolos de la Policía Nacional del Perú, que es la que está preparada por mandato constitucional a preservar el orden interno. Para cada intervención, la policía, en función a la información que recibe de inteligencia, arma un protocolo de intervención. Cómo van a ir los efectivos, cómo es que se van a intervenir a los ciudadanos, cuáles van a ser las actividades de prevención. Acá estamos hablando de una intervención de la Fuerza Armada en apoyo de la Policía Nacional. Así que habrá que ver cuáles fueron las órdenes, cuáles fueron los dispositivos, frente a qué tipo de acto de violencia se estuvo. Porque acá todo lo que se tiene que ver es si el uso de la fuerza estuvo realmente permitido. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que hay una restricción al uso de armamento de guerra o el uso de armamento que tenga balas contra población civil. Allí sí hay restricciones bastante severas. Habrá que analizar, ver en qué condiciones han ocurrido los hechos y sobre todo cuáles fueron las órdenes que se dieron. Ok, eso debe ser investigado, por supuesto, es muy importante. Lo mejor es que se investigue, hay videos, hay suficiente información como para poder establecer qué cosa es lo que ocurrió. Y determinar claramente. Bien, ahora pasamos a la situación de Pedro Castillo. El día de ayer el juez dictó esta prisión preventiva por 18 meses. Esto en primera instancia, pero Pedro Castillo y su defensa podrían apelar. ¿Qué podría ocurrir? Mire, el señor Pedro Castillo viene siendo juzgado por el Poder Judicial Común, conforme lo manda nuestro ordenamiento jurídico. Esta detención preventiva es la tercera resolución que emite el sistema judicial en su caso, desde el momento en el que fue capturado en flagrancia, la primera orden de detención preliminar y la ratificación de la preventiva
con 18 meses. En todos estos supuestos, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han actuado respetando las garantías del debido proceso y los instrumentos reconocidos para garantizar ¿qué cosa? Imputación de los hechos, defensa, plazo para defenderse. Todo ello dentro de los cortos plazos que exigen estas figuras. Entonces, eso es lo primero. Las resoluciones son inobjetables desde ese punto de vista. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en la reunión de ayer? Que está vinculado a la segunda sesión, cuando se ratifica la detención preliminar, donde el vocal supremo que conducía la reunión señala que se habían apersonado diferentes abogados y se le pide que indique quién era la persona que ejercía su defensa. Entonces, se precisa que era un abogado. Cuando eso ocurre en el procedimiento, uno señala un correo electrónico, un lugar al cual se pueden entregar las notificaciones. Lo que se ha dado después es la renuncia del abogado para buscar seguramente frustrar las diligencias. Y esta actitud de obstrucción procesal, que es como la suelen calificar los operadores del derecho, no es la primera vez que ocurre. Es una práctica bastante usual para hacer que los cortos plazos que tienen las medidas cautelares venzan. Ante ello ya existe un sistema también legal de proveer a las personas cuya prevención se solicita cuenten con un abogado defensor de oficio para que lo represente y haga valer sus derechos en esa instancia. Porque si no, usted se imagina en los miles de procesos que hay a lo largo y ancho del país, bastaría con que un abogado diga ya renuncié, yo no recibí, no vale, y nunca podemos comenzar un juzgamiento. Entonces, eso es lo primero. Ajá. Luego, en la decisión que toma el juez instructor, que es un juez instructor de nivel de Corte Suprema, porque los altos funcionarios, concretamente el expresidente, tiene un procedimiento especial para ser juzgado. Solamente lo puede denunciar la fiscal de la Nación y solamente lo puede juzgar la Corte Suprema. Entonces hay un procedimiento. ¿Qué cosa dijo ese juez? Que se presentaban 4 presuntos delitos, que todo lo que existe es prima facie. ¿Qué cosa significa prima facie? Que hay una apariencia de actos irregulares. Y los delitos son rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Entonces, ha considerado que sobre esos 4 delitos, en el caso concreto del señor Castillo, habría una presunción de que habrían sido cometidos. Luego, para poder dictar una prisión preventiva, se tienen que cumplir otros requisitos, como el peligro de fuga y la obstrucción procesal. Entonces, acá es donde el juez ha interpretado que este anunciado hecho de pedir asilo constituye un elemento a ser tenido en cuenta para que se dé esta posibilidad de riesgo de fuga. Y que fue confirmado también por el presidente de México, él mismo lo afirmó, sí, ¿no? Que recibió una llamada, es decir, en base a elementos de convicción. Y que el juzgado no entra a analizar las visitas de funcionarios políticos en nuestro país, como son los embajadores, a conversar, ¿no?, con una persona que está siendo juzgada por uno de los más graves delitos que pueden existir en nuestra sociedad, que es el de pretender romper el equilibrio democrático, ¿no? De acuerdo. Y luego, respecto de la obstrucción procesal, también considera de que estamos ante una situación de este tipo y por la gravedad de los hechos, por el haber intentado dar órdenes, el número de personas que lo están viendo y otros factores que me imagino sí, habrán influido en la apreciación del juez, es que se dispone la prisión preventiva de 18 meses. Doctora, ¿no? Muñoz, justamente quería consultarle porque he visto algunas entrevistas de juristas que indican que el único salvavidas que podría tener actualmente Pedro Castillo es un recurso de habeas corpus, y de hecho se han presentado 3, pero en Junín, y no han sido aceptados. Pero si presentaran uno en Lima, ¿eso podría prosperar? Lo que ocurre es de que el procedimiento del habeas corpus declarado improcedente va a llevarle siempre al Tribunal Constitucional, sea el de Ucayali, el de Junín, el de Tumbes, el de Lima.
siempre va a llegar, si es que es denegado o declarado improcedente, en última instancia al Tribunal Constitucional, y será allí donde se debatirá si es de que estamos o no ante una actuación con las garantías judiciales que delinean el debido proceso. Por todo lo que vamos viendo, pareciera ser de que el Ministerio Público y el Poder Judicial están actuando de una manera inobjetable. Doctora Muñoz, y en el caso de Aníbal Torres, ex premier, que él va a tener que someterse a una comparecencia con restricciones, es decir, no hay prisión preventiva para su persona, y muchas personas también han indicado, pero ¿por qué Pedro Castillo sí y él no? ¿En qué se basan? ¿En que es una persona de edad? ¿Esto es una justificación? Porque en su gestión como actor político lo veíamos muy activo, muy vigente. ¿Usted cómo lo interpreta? Lo que ocurre es que las medidas de restricción para evitar la perturbación de un proceso están en función a la calidad del individuo. El señor Castillo ha tenido la condición de presidente de la República, el hombre más poderoso del país, el hombre que encarna la nación, comandante en jefe de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional. Es completamente distinta la situación del señor Torres, que ha sido presidente del Consejo de Ministros y en el momento de los hechos un asesor. Me imagino de que allí también han pesado otro tipo de factores como el tema de la edad, el tema de las enfermedades alegadas, pero igual le han dado un mandato de comparecencia restringida, pero con una prohibición bastante severa, que es la de no poder salir de la ciudad de Lima y la de no poder entrar en comunicación con ninguno de los investigados o testigos del caso, o sea que prácticamente no puede hablar con nadie de los que él ha estado en contacto en los últimos días, porque si quiebra estas medidas, sí puede ser pasible de que se varíe la medida de restricción, ¿no? Doctora Muñoz, y también, bueno, sabemos que Pedro Castillo tiene acceso a teléfono, realiza llamadas, tuitea, propala misivas también. Quisiéramos saber, bueno, ¿cómo es el proceder en cuanto a una persona que actualmente se encuentra privada de su libertad y por otra parte que él use audiencias para hacer llamados a sus simpatizantes de participar en estas marchas y acciones que en oportunidades han terminado, digamos, con algunos actos de violencia que lamentablemente han dejado personas fallecidas? ¿Usted, digamos, en términos legales, esta situación procede o no? Mire, en un penal hay reglas que deben de respetar a un teléfono público para poder comunicarse con sus familiares, ¿no? Ahora, estamos ante una persona que no está condenada, solamente está restringida de su libertad a efectos de que pueda causar una perturbación en el proceso. Yo me imagino de que en ese contexto el juez tendrá que evaluar si el contar con un teléfono celular y que le permita de esta manera coordinar con los eventuales coinculpados o con los testigos o con los peritos constituye o no una posibilidad de afectar el procedimiento y restringir su utilización, porque una persona es privada de su libertad para cautelar el proceso y todas las medidas que se toman están orientadas a ello. En cuanto a las visitas, estas no pueden ser restringidas, pero sí son reguladas. Por eso de que usted misma señalaba de que ya se han indicado, como ocurre en todos los penales, los días de visitas de varones y de mujeres. Sin embargo, hay personas que pueden ingresar al penal, los congresistas, porque tienen esa prerrogativa de poder acceder a cualquier lugar público, y los abogados, ¿no? Para poder conversar con total libertad con sus clientes. Entonces, por allí podría continuar recibiendo algún tipo de visitas. Respecto de las proclamas, respecto de los documentos que él va sacando, también son un documento de doble filo, porque pueden ratificar también que él continúa en la ejecución de actos contra el orden constitucional, ¿no? Entonces, eso será evaluado en su momento por la Fiscalía al formular la acusación y también por el juez al momento de resolver. Bien, también quisiéramos entender la responsabilidad de estas personas que han realizado manifestaciones, inclusive
sindicados como asusadores, algunos congresistas, algunos actores políticos, el mismo señor Castillo, porque la situación en cuanto a violencia es crítica hoy por hoy. Y me imagino que eso también tiene algún tipo de responsabilidad. Así es. Mire, todos tenemos el derecho a protestar, al amparo del derecho de petición, al amparo de libertad de expresión. El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha sacado directivas de cómo se debe de ejecutar este derecho de protesta, de manifestación. Tiene que ser esencialmente pacífica, ¿no? Una protesta tiene que ser realizada por los ciudadanos de una forma donde ellos causen seguramente incomodidad, pero esa incomodidad no significa ni quema de locales, ni destrucción de vehículos, ni daño de la propiedad privada. Cuando eso ocurre, se corre el riesgo de que una manifestación pacífica se torne violenta. Y allí van a surgir no solamente la autorización para que la Policía Nacional pueda hacer uso legítimo de la fuerza, sino también va a darse de que si han incurrido en actos ilícitos como quema de locales públicos y quema de expedientes, pues allí estaremos seguramente ante la comisión de delitos concretos, ¿no? Tendrán que ser denunciados en su oportunidad. La quema de Ministerio Público, la quema de locales judiciales es bastante seria porque allí se está causando una afectación al sistema de justicia, no solamente material, sino que se están destruyendo expedientes y pruebas que van a impedir seguramente que se pueda continuar con ciertos procesos cuando no llegar a juzgar a personas que habrían cometido delitos. Doctora Muñoz, si me lo permite, quiero entender, por ejemplo, en el caso de una manifestación de carácter violento, se descontrola, ¿la policía puede usar armas de fuego? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque justamente usted nos está comentando de la quema del Poder Judicial, de algunas sedes de la Fiscalía, el ingreso a aeropuertos generando un caos total. Cuando estas personas ya pasan este límite de la manifestación pacífica, generan actos vandálicos, ¿la policía tiene la potestad de usar armas de fuego? ¿Está en el marco legal? El derecho internacional de los derechos humanos va a restringir en principio la utilización de armas de fuego, armas de largo alcance. Sin embargo, pueden darse determinado tipo de excepciones, que es lo que tendría que evaluarse, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido? Yo pienso de que no se puede dar una respuesta de alcance general. Eso depende de la situación concreta, del tipo de ataque, del tipo de bien jurídico tutelado. Pero en principio le recuerdo que las armas de fuego estarían restringidas. Bien, perfecto. Muchas gracias por su análisis y por entender en términos jurídicos y legales lo que le espera a Pedro Castillo y también el marco legal de las manifestaciones y estos aparentes agresiones que habrían excedido la fuerza, que por supuesto deben ser investigadas. Muy amable.